Bien, muy buenas tardes, estimados participantes del curso de docencia superior. Vamos a dar inicio a la asignatura Mediación Pedagógica en la Educación Superior. Para mí es un placer volverlos a tener en clase, conociendo pues un grupo que es bastante dedicado, bastante analítico y que pues comenzó con muy buen pie. Espero que eso haya así continuado y que ahora pues con mucho más recorrido, pues el desarrollo de esta asignatura les sea de mucho provecho. Fíjense, ustedes conocen en mi metodología de trabajo el uso de las estrategias de pensamiento. Y vamos a utilizar en esta oportunidad la estrategia de pensamiento 3-2-1 puente, un poco para establecer el centro de la mediación pedagógica. Entonces, en un momento, ¿me escuchan? Sí, profesor. Perfecto, si es que me puso así como que si yo tenía bloqueado el teléfono. Ajá. Entonces, fíjense, lo que vemos en pantalla está en la lección número 1. ¿Cuál es mi deseo? Como ahí tengo dificultades de conectividad y hay algunos que también, más allá de lo que pregunté en el chat, de las dificultades concretas de alguno de venir a clase, era lo que quería preguntar, ¿no? Sí, quería utilizar la herramienta Peer Deck, pero aparte de que va a incluir el uso de bastante tiempo, va a incluir también el uso de mucha conectividad. Entonces quisiera que en un ejercicio de unos 5 minutos, no más, no hace falta mucho tiempo, para las respuestas iniciales. Si se acuerdan que en análisis utilizamos la herramienta, la estrategia SQA, que sé, que quiero saber y que aprendí. Esta estrategia tiene una estructura similar, pero por supuesto es más compleja, ¿sí? Esa complejidad va en que hay respuestas iniciales, que es la que vamos a trabajar ahora, y respuestas finales al terminar la asignatura. Entonces, yo le pregunto a ustedes en este momento que por favor me digan 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora sobre mediación pedagógica. Recuerden que no deben hacerme trampa, porque no me la están haciendo a mí, ¿sí? El ejercicio es sin buscar qué es mediación pedagógica. Indíquenme 3 ideas que vienen a su mente, 2 preguntas y una metáfora sobre lo que es mediación pedagógica. Y lo vamos a escribir, por favor, en el chat de aquí de la llamada, no en el chat de WhatsApp, en el chat de la llamada. Mis 3 ideas son estas. Traten de escribirlo en un solo mensaje, por favor, para que no vaya a parecerse cortado, ¿sí? Mis 3 ideas, mis 2 preguntas y mi metáfora, ¿sí? Unos minutos para hacerlo. Y lo vamos escribiendo en el chat. Lo que venga a su mente. No hay respuestas correctas. Profesor, en el chat del WhatsApp. No, en el chat de aquí de la llamada, de aquí Okay. de la videoconferencia, exacto. Acuérdense de escribirlo completo, todo un solo mensaje. ¿Sí? Por favor. Perdón, se me fue eso.
Profe, a mí me está sacando del enlace. De la videoconferencia. Profesor, buenas tardes, Osiris. Eso de la metáfora, ¿cómo es? Lo que te venga a tu mente, lo que es una metáfora. Esa es la idea, que trabajamos con ideas previas. No te preocupes. Si hay algún error en la metáfora, que suele suceder, lo corregimos, no pasa nada. ¿Ok? Pero intenten responder. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. 3 ideas, 2 preguntas y uno, ¿qué era? Metáfora, está al principio del chat. Ya Ok, lo vuelvo a colocar. Lo que está en gracias. pantalla, no sé si se ve en mi pantalla. Sí, sí se Esa es ve. la primera rutina. La primera rutina. Ok, 3 ideas, 2 preguntas, una metáfora sobre mediación pedagógica. Ya lo vuelvo a escribir en el chat por si acaso. Yo sé que algunos han tenido dificultad, entonces, si se salen de la llamada, pierden el chat. Lo volví a escribir. Una pregunta. ¿El chat tiene alguna cantidad de palabras hasta donde pueda No, escribir? No, es que no me no. deja avanzar y no solo voy por la segunda pregunta. No me deja seguir escribiendo. ¿Será que te inspiraste y escribiste mucho? Sí, ay, no puedo evitarlo. Bueno, No, voy no, a... que yo sepa no, pero bueno, pon primera parte y segunda parte para que no pierdas Okay. ¿cómo se dice? El impulso. Tercera vez que me saca. Sí, es que hay dificultad de conectividad. Ay, hay que volver a escribir. Pero te borra lo que hiciste. ¿No? Ah, usted lo está viendo. Sí. Ah, ok. Voy para la primera idea. Las tres, la primera. Imagínate. Está bien, está bien. Me inspiró. Hay que hacer ahora las preguntas también y la metáfora. Sí, señorita. Ok. Pregunta relacionada con el tema.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me he conectado un poco tarde. No sé si... ¿Quién me habla? Es que no me, ahorita con la conectividad no veo quién me habla. Ah, Dayana ¿Cómo Rivas. estás, Dayana? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Dayana, estamos ¿Tenemos que haciendo hacer la algo ahorita? actividad, estamos haciendo la actividad de la primera parte de la rutina de pensamiento de 3-2-1 Puente. Copio en el chat lo que hay que hacer. Ok. Revisa el chat de aquí de la llamada. De la llamada, sí. Sí. Muy bien. Heidi ya lo ha enviado. Mayrubis lo ha enviado. Olga ya lo ha enviado. Mayrubis con sus dos partes. Giovanni también. Una más y comenzamos. Los que no han terminado, no se preocupen. Igual tienen que terminarlo porque es la primera tarea. ¿Sí? ¿Qué hijo? Porque como no llegabas, me conecté de celular. 3 ideas. Micrófonos abiertos, por favor. Ok, vamos a ir comenzando a compartir lo que se ha colocado. Ya Oscar escribió. No se preocupen, repito, los que no han terminado y luego recuerden que es la primera tarea y no es un examen. Entonces, no se preocupen si sienten que hay cosas que pueden mejorar. La idea es mostrar los presaberes. Giovanni nos dice que una idea de la mediación pedagógica son enlaces para aplicar las enseñanzas y aprendizajes. Acciones y actividades para aplicar en pedagogía, herramientas de unión. Pregunta: ¿cómo aplicar la mediación pedagógica a la educación superior y tipos de mediación pedagógica? Metáfora: cada maestro con su librito. Vamos a revisar eso. Mayrubis nos dice, es la capacidad de influir como ente mediador en el aprendizaje. 2, el docente, segunda idea, imagino, el docente es un guía para el estudiante en el proceso de desarrollo de sus aprendizajes. Y 3, mediante la mediación, todos los entes aprenden. Ante este nuevo paradigma, puede haber cambios significativos en el proceso de formación de los estudiantes. ¿Cómo podemos reformar a los docentes? Segunda parte de Mayrubis,
El paradigma de la mediación es nuestro nuevo camino a seguir. Profe, Dígame. perdón, es Giovanni, arriba de lo que usted leyó está Osiris primero. Arriba del mío está Osiris. Arriba, arriba. Tiene usted toda la razón. Gracias. Osiris. Mediación es como intervenir para resolver un asunto. En la educación debe ser como ayudar efectivamente al alumno a lograr su objetivo académico. Pregunta, ¿cómo se logra la mediación en la educación? ¿Cuál es el rol del docente en la mediación? Bien. La metáfora la puse al final, profe. Ok. Avanzo. Olga nos dice, 3 ideas: facilitador del aprendizaje, mediador del conocimiento, gestión de la enseñanza. Encontrar una enseñanza en común para todos, como corregir al trabajar con las diferencias entre niveles escolares. Y la equidad equitativa, dice Olga. ¿Sí? Sus 3 ideas. Entiendo que 2 preguntas y su metáfora. Luego Heidi nos dice, ideas, creatividad, personalización e innovación. Cuando escriban así, que escriben son los conceptos, y esos conceptos algunos lo asumen como ideas, y no está mal. Las ideas requieren también la definición. Entonces, cuando esto lo pasen a su, y pueden copiarlo y pegarlo, cuando lo pasen a su formato de la rutina de pensamiento, amplíenlo. ¿A qué se refieren con creatividad? ¿A qué se refiere con personalización e innovación? Un poco para que se entienda cuáles son las respuestas iniciales completas. Luego, la metáfora, figura que se utiliza como elemento de sentido en el material didáctico. Esto sería el concepto, pero no me dice cuál es la metáfora en la mediación. Una metáfora de mediación, no sobre la mediación, sino de mediación. Y como preguntas, cómo poner en práctica una mediación y ejemplos sobre mediaciones pedagógicas. Muy bien. Oscar nos dice, 3 ideas, herramientas o estrategias para la pedagogía, interrelacionarse y trabajar en conjunto. Como preguntas, cómo sacar provecho a estrategias mediáticas y qué tan importantes son. Metáfora, el orden de los factores no altera el producto. Yocabel Pineda nos dice 3 ideas: comunicación, transmisión de conocimiento y relación entre 2 personas. Lo mismo digo para cuando pasen esta información a su formato, ampliar las ideas. Preguntas: ¿cómo se aplica mediación en la educación superior? Un poco la asignatura, ¿no? ¿Y qué busca la mediación en la educación? 3. ¿Hay estrategias específicas para aplicar la mediación en el aula de clase? Sí. Y aquí hay un poco de variabilidad, ¿no? Porque va a depender del área de conocimiento. Ya vamos a desarrollar algunas cosas, ¿no? Y la metáfora, el ladrón juzga por su condición. La metáfora de Osiris es, enséñale a pescar, no les deje el pescado. La metáfora de Laura es la conciliación, es la mejor manera. Dayana nos dice, ideas, herramienta para solventar situaciones que se dan en el aula con estudiantes. ¿Qué tipo de situaciones? Sería una pregunta que yo haría de vuelta. Lograr que los estudiantes sean capaces de intercambiar conocimientos aunque tengan ideas distintas. Interesante. Lograr que varios docentes de un mismo grupo puedan conectar sus conocimientos para complementar los saberes del grupo, aunque se trate de materias distintas. Muy bien. Preguntas. ¿Cómo mediar entre docentes de un mismo grupo que no conectan sus contenidos para el aprendizaje de sus estudiantes? 2. ¿Cómo lograr que los estudiantes aprendan a través de sus diferencias? Muy bien. Han hecho intervenciones bien valiosas y que de alguna manera, en función de los conocimientos previos, ayudan mucho a establecer unas visiones de la mediación. En principio, quisiera que tomaran en cuenta algunas ideas que voy a precisar, que intentan responder algunas cosas de las que han preguntado sobre todo.
Uno, la mediación pedagógica no es lo mismo que la mediación para la resolución de conflictos. Entonces, no podemos confundir, son dos componentes diferentes. La mediación para la resolución de conflictos es con base en la negociación. La mediación pedagógica es la posibilidad de generar conexión entre los saberes que enseña el maestro y los aprendizajes que desarrolla el estudiante. El punto intermedio de ese proceso es a lo que vamos a llamar mediación. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando desde 3 autores específicos este proceso. Por eso la lección 1 y la lección 2 las vamos a sentir muy parecidas y la diferencia va a estar fundamentalmente en el acercarnos de forma directa a lo que se pretende en cada uno. En la primera semana nosotros abordaremos la mediación pedagógica de acuerdo a Piaget. Jean Piaget tiene una manera de definir la mediación. Ojo, y como lo han dicho muy bien, el paradigma de la mediación es un paradigma moderno, actual, reciente, de poco desarrollo en términos de concepto. Piaget no hablaba del término mediación, pero uno puede entrever dentro de la teoría de Jean Piaget que el efecto de su trabajo era generar mediación. Lo mismo Lev Vygotsky, que es de la segunda sesión, de la segunda lección, porque ambos, cada uno desde su perspectiva, desde su teoría del aprendizaje, postula las maneras cómo se puede alcanzar el conocimiento, concretamente cómo se puede desarrollar el aprendizaje. Entonces, la mediación en la educación superior es justamente esa. ¿En qué se va a centrar la mediación pedagógica en la educación superior? En un concepto que es muy novedoso, que se llama transferencia didáctica, que no es que sea nuevo, pero que como nombre, como concepto, es bastante más reciente, pero es lo que la didáctica siempre ha pretendido. ¿Qué es la transferencia didáctica? La transferencia didáctica es lo siguiente. Yo, por ejemplo, sé de filosofía. Yo soy licenciado en filosofía y tengo el componente de letras. Entonces, supóngase que como soy licenciado en filosofía y también licenciado en educación, mención filosofía, entonces aquí hay una diferencia. Voy a empezar porque soy licenciado en filosofía. Entonces, imagínense que yo comienzo a hablarles a ustedes de Aristóteles, de Heráclito, de Parménides, y les empiezo a echar cuentos de ellos. Y ustedes dicen, caramba, ese profesor sí sabe de filosofía, pero no entiendo para qué nos dice eso de Heráclito, de Parménides o de Aristóteles. No sé cómo aplicarlo a mi vida, no sé cómo utilizarlo en mi vida, no sé cómo incorporarlo en mi trabajo diario. Entonces, allí no ha habido didáctica, no ha habido transferencia didáctica. Entonces, ¿qué es la transferencia didáctica? Es el ejercicio pedagógico o andragógico, y aquí es donde se aplica la educación superior, en el que el docente domina un área de conocimiento, es capaz de traducir, por usar una expresión, traducir el contenido de un área para que sea posible su comprensión por parte del estudiante. Entonces, no es lo mismo hablar de filosofía que enseñar filosofía. No es lo mismo hablar de letras que enseñar a escribir, a leer o a interpretar. No es lo mismo saber de matemática que enseñar el componente del cálculo matemático. No es lo mismo saber de la historia que enseñar historia. Entonces, por eso esta asignatura tiene una importancia suprema en el que cada uno de ustedes, la transferencia de esta estructura que llamamos mediación pedagógica, ustedes la puedan incorporar a su quehacer pedagógico como docentes universitarios. Una de las mayores debilidades del docente universitario es que son tremendos
profesionales en su área, pero muchas veces les cuesta transmitir sus ideas, es decir, lograr transferencia didáctica. Entonces, cuando, por ejemplo, Yocabel pregunta, ¿hay estrategias específicas para aplicar la mediación en el aula de clase? Sí. Y aquí, cuando hablamos de estrategias específicas de las que ella pregunta, es que cada área de conocimiento genera sus propias estrategias. Porque también es verdad que no es lo mismo que yo enseñe filosofía, que tiene unas estrategias, a enseñar matemática, que desarrollará otras estrategias. Y fíjense, eso ha generado que nazcan áreas de la educación como educación médica, educación ambiental o ecológica, educación de las ciencias naturales, en la mayoría de los casos, educación matemática. ¿Por qué? Porque son áreas específicas que se centran a estudiar la particularidad del área. ¿Sí? Yo soy experto en turismo, entonces, ¿cómo enseño aquellos aspectos del turismo que mis estudiantes del área lo sepan incorporar y aprendan? Porque ¿cuándo se da el aprendizaje? Cuando una persona incorpora un conocimiento y lo aplica en su vida. Eso es aprendizaje. Si yo lo incorporo en mi saber, en mi conocimiento, pero no lo utilizo en mi vida, probablemente yo conozco cosas, pero no las he aprendido. Entonces, quiero que se lleven 3 ideas fundamentales al inicio de la asignatura para que al abordar el foro 1 y el foro 2, que se refieren fundamentalmente al ámbito de Jean Piaget, al ámbito de Lev Vygotsky, ustedes tengan la posibilidad de decir, caramba, cuando ustedes nos hablan de mediación en la educación, no es la resolución de conflictos, no, es la capacidad del docente de establecer estrategias y mecanismos para que el contenido que yo tengo que enseñar, él lo aprenda. No solo lo conozca, lo aprenda. No solo lo escuche, lo incorpore en su vida. No solo se admire de que yo lo sé, sino de que él se involucre y lo aplique. Entonces, no basta tener una persona que sepa de derecho. Necesitamos un profesor que acerque el derecho a ese futuro abogado. No basta con que alguien sepa de logística, sino que necesitamos un profesor de ese área que incorpore todos esos contenidos que él domina, incluso, y eso sí es una ventaja del docente universitario. El docente universitario ejercita su profesión, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Entonces, una persona que ha trabajado en logística, por ejemplo, y va a enseñar sobre logística, no solamente enseña teoría, sino práctica. Entonces, él va a procurar con esa teoría y con esa práctica transferir didácticamente eso que él conoce. Para eso, ustedes durante la maestría han visto teorías del aprendizaje, didáctica superior, estructuras del sistema educativo panameño, proyectos, es decir, una serie de asignaturas y de áreas que se supone que le ayudan a esto que vamos a ver en esta asignatura. En el campus virtual, ustedes tienen para ello, en este mismo sentido de las rutinas de pensamiento, tienen ustedes allí un documento que se llama El paradigma de la mediación, respuesta a los desafíos del siglo XXI. Quisiera que en la lectura de ese paradigma tengamos la posibilidad y la oportunidad de verdaderamente ampliar estas ideas, ¿sí? Por eso, y quisiera con ello dejarles 3 ideas más. Una. Primero que todo, esto se va a centrar en el modelo relacional constructivista. Se supone que ustedes en las teorías del aprendizaje, en esa asignatura, abordaron los 4 enfoques del aprendizaje. Enfoque conductista, que tiene varias teorías, el enfoque cognitivista de la cognición, que tiene varias teorías, el enfoque constructivista, que despoja, se
de alguna manera se difumina en varias teorías, y el nuevo enfoque, conectivista, de conexión. Esos son los 4 enfoques del aprendizaje. Usted puede ser un profesor conductista cuando usted se centra solo en la memoria, solo en repetir y solo en que se haga como usted lo hace. Usted puede ser un profesor cognitivista, de cognición, si usted además de la memoria comienza a utilizar algunas estructuras de desarrollo del conocimiento, procesamiento de la información. Usted va a ser un profesor constructivista cuando usted, además de conocer el área, procura que sus estudiantes construyan su propio conocimiento. Usted es un profesor conectivista cuando usted procura la construcción del conocimiento utilizando herramientas de la tecnología que permiten la conexión. Entonces, usted va a escuchar diversos autores. Jean Piaget, que es constructivista, Lev Vygotsky, que es constructivista, la estructura, el paradigma de la modificabilidad cognitiva, que es una perspectiva constructivista. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica se va a centrar en ese paradigma, en el modelo constructivista. Aprendámonos eso. ¿Qué tipo de docente quiero ser en la docencia superior? Por eso, el trabajo final de esta asignatura es una microclase. Vamos a trabajar una microclase. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, basados en el mismo modelo constructivista, vamos a utilizar el enfoque de la microenseñanza, enseñanzas breves, no chiquitas. Yo tenía una profesora que odiaba que dijeran que la microclase era una clase pequeña. No, es una clase que tiene inicio, desarrollo y cierre, pero se centra en uno o en 2 aspectos a lo sumo. Entonces, atentos, importante con esto. Cuando usted se ubica en la microclase, yo le voy a decir, usted tiene 10 minutos para dar una clase. Profesor, ¿quién puede dar clase en 10 minutos? Sí. El paradigma de la microenseñanza se centra en varias tendencias, entre otras, el aprendizaje acelerado, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje situacional. Entonces, supóngase que usted es de turismo, entonces usted va a explicar lo que es un operador turístico. Entonces, en 10 minutos, usted va a dar una clase donde, con una actividad sencilla de inicio, de desarrollo y de cierre, usted va a explicar el concepto del operador turístico. O yo soy abogado y quiero enseñar en derecho administrativo, será. Deseo enseñar los poderes del Estado. ¿Qué es el Estado y sus poderes? Entonces, en 10 minutos, estructuro lo que es el Estado y los poderes del Estado de acuerdo a la Constitución Política de Panamá. Yo soy de hotelería y gastronomía, entonces enseño, no sé, raíces del mestizaje culinario en Panamá. O sea, me centro en conceptos o en ideas muy precisas y esas las explico, o sea, es decir, organizo como que se va a dar una clase, pero me centro en un tiempo breve. De tal manera que un estudiante, cualquiera incluso de nosotros que no sepamos del área, escuchamos esos 10 minutos suyos, usted va a lograr que nosotros aprendamos. Porque usted se va a centrar no solamente en demostrarnos que sabe bastante, sino que va a procurar transmitir, es decir, transferir eso que usted sabe en aprendizajes para nosotros. Fíjense que la modificabilidad cognitiva que ven allí, ese nuevo paradigma, se define como un estilo de interacción educativa. Y algunos de ustedes colocó la palabra interacción. Entonces, fíjense el concepto. La mediación es un estilo de interacción educativa orientada por una serie de creencias y principios antropológicos y psicopedagógicos. ¿Por qué? Porque se centra en la persona, en las características de las personas, en si estamos hablando de mediación para un bebé, de mediación para un niño, de mediación para un adolescente, de mediación para un adulto, y luego aspectos psicopedagógicos,
el desarrollo de un niño, el desarrollo de un adolescente, las características de desarrollo de un adulto y otros aspectos que tienen que ver con la manera de aprender. Ustedes usaron varios de ustedes en el chat colocó la palabra diferencias. ¿Cómo trabajo con las diferencias de los demás? Y eso es importante, ¿no? Tiene su fundamentación en la obra de Jean Piaget, Vygotsky, Forstein, que son los tres autores con los que nos vamos a quedar en la asignatura porque son los más importantes, y por supuesto con múltiples coincidencias con la de Oswald, Brunner, Stenberg, Cattell, Gardner, que es mucho más actual, y otros psicopedagogos actuales. Fíjense que es un concepto social, es decir, que no es que niega. Alguno decía, bueno, la mediación es la negociación de conflictos. Eso es un concepto social. A eso nos referimos con un concepto social porque involucra al grupo humano, ¿no? Implica transmisión de cultura, de códigos, de valores y de normas. Es decir, que un docente no solamente enseña lo que sabe, sino que transmite lo que es él, también sus propias creencias, también sus propios valores. Tiene una dimensión educativa porque actúa con intención de intervenir sobre las competencias cognitivas de los alumnos. Pero va más allá de la simple interacción para llegar al reencuentro, a la confiada aceptación e implicación de un proceso transformador, modificador y constructor de la persona. Por eso, si yo realmente quiero transferencia didáctica, tengo que entender que no basta con que usted hoy se vaya de esta clase, sabiendo que es mediación, qué interesante. No, yo necesito que con lo que hagamos en esta asignatura, con su microclase, con las observaciones que le demos, usted pueda decir, caramba, me falta hacer este recorrido o este aspecto para poder no solamente demostrar que sé de mi área, sino que soy capaz de transferir didácticamente lo que sé para que el estudiante lo pueda aprender. Finalmente, entonces, en este tema, la mediación cognitiva es un modelo relacional constructivista del aprendizaje, o sea que implica la relación entre los actores educativos, el docente y el discente, el facilitador y el participante, de acuerdo al concepto que usted desee manejar. El educador debe ser un mediador para que el educando desarrolle sus potencialidades y tenga parte activa en la adquisición de conocimientos. Entonces yo por eso utilizo en la parte activa, utilizo las estrategias y rutinas del pensamiento. Porque en mi ejercicio, y fue nuestra experiencia en análisis, y yo espero que haya sido así, ustedes no solamente escuchaban cosas, escuchaban ideas, sino que eran capaces de formular ideas, de debatir ideas y de ir construyendo sus propios conceptos. Porque al final se trata no de que ustedes repliquen lo que yo les diga, sino que ustedes construyan sus propias ideas al momento de generar docencia superior, sobre todo con el avance que ya tienen a este momento, que están pues en la etapa final de la maestría. Entonces, aquí sí les pido que esta lectura la hagan con mucha dedicación y viendo algunos conceptos. Para eso, recuerden que tienen en la lección 1 y la lección 2, yo les he dado todo este tiempo hasta la próxima semana para poder hacerlo, ya que me tardé en que se vieran las cosas aquí en el aula. Con la rutina, veo, pienso, me pregunto, que ustedes conocen ya. Van a ver en el foro 1 un video sobre Jean Piaget, en el foro 1, y en el foro 2 un video sobre Lev Vygotsky. Entonces van a ver esos videos y van a describir, como hicieron en análisis, van a describir qué vieron en ese video, qué piensan de esos conceptos que ya se especifican en Jean Piaget o en Lev Vygotsky y qué preguntas surgen tanto de las teorías de ellos como de lo que lean en este material sobre paradigma de la mediación, respuesta a los desafíos del siglo XXI. Eso es lo que concretamente vamos a desarrollar
en estas de la semana anterior a lo que nos queda de esta semana. Quiero, en el avance de estas ideas, sí precisarles que la metáfora necesitamos ajustarlas. Las metáforas no son un epitafio. Las metáforas no son un lema, un eslogan. La metáfora es un recurso literario que permite sustituir un concepto por otro, generando creatividad en el uso. La metáfora se usa mucho en poesía. Si yo a usted le digo que el mar de sus ojos, la inmensidad o el mar de sus ojos nos abruma o nos lleva a la inmensidad, entonces es probablemente que yo me estoy refiriendo a que sus ojos son grandes y que probablemente son de color azul, pero no los estoy declarando. Entonces, la metáfora tiene mucho que ver con las declaraciones connotativas y las declaraciones denotativas. Entonces, denotar algo es decirlo explícitamente. Tiene los ojos grandes y azules. En cambio, connotativamente es decirlo con otras ideas, pero tratando de transmitir ideas más profundas. ¿Por qué lo usamos en las rutinas de pensamiento? Porque eso desarrolla el pensamiento creativo. Entonces, la metáfora que pusieron ahora la ponen. Recuérdense, repito, que eso no es un examen. Ahora, eso sí, cuando hagan la segunda parte de esta rutina de pensamiento, 3, 2, 1 puente, y la entreguen al finalizar la asignatura, ahí sí van a hacer el esfuerzo de mejorarla, porque usted ya pasó por reconocer que es una metáfora. Entonces, el ladrón juzga por su condición, es probable que pueda ser interpretada más como un lema que como una metáfora. Lo propio que el orden de los factores no altera el producto. Hay una que vi por aquí, el paradigma de la mediación es nuestro camino a seguir. Eso tiene un poco más, ¿sí? ¿Por qué es una metáfora? Porque se refiere a camino. Entonces, la metáfora realmente es, la mediación es camino, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros debemos procurar es que en la metáfora no la confundamos con el símil o la comparación. La comparación es cuando nosotros decimos, la mediación pedagógica es como, usamos la partícula como, parecido a, semejante a, no. Aquí es inmediatamente sustitutivo. Un paradigma, una metáfora de la mediación es camino a seguir. No tengo que decir ni siquiera el paradigma de la mediación es camino, sino camino a seguir. Eso metafóricamente que procura, incluso en licencia poética, que procura que la persona piense y reflexione por qué considera que es un camino. Entonces, si yo le pregunto a Mayrubis, ¿por qué consideras que es un camino a seguir? Ella me puede hacer un ensayo de 2 páginas explicándome por qué considera que el paradigma de la mediación es un camino, porque pone a la gente a pensar. Y poner a la gente a pensar es hacer reflexionar, es hacer y crear ideas y construir ideas, ¿sí? Ahora sí me van comprendiendo. Entonces, por eso digo, no se preocupen si no dieron con lo que era una metáfora, ¿no? Equidad educativa puede parecer una metáfora, habría que precisar un poco a qué se refiere, pero no pasa nada. Cada maestro con su librito me suena a lema, pero en el fondo me gusta porque también metafóricamente en el fondo está poniéndonos a decir que es que la mediación es una manera, pero que cada quien la va a adaptar a su estructura y a su deseo de enseñar, porque por eso de ahí viene ese adagio de cada maestrillo con su librillo, ¿sí? Es bastante español en ese sentido y un uso incluso de la doble L, de la doble L como dígrafo, ¿no? Cada maestrillo con su librillo, es decir, que cada quien resuelve las cosas como puede y como quiere. Entonces, importante, no confundimos metáforas con epitafios o con adagios o con lemas, ¿no? La metáfora es una figura literaria que me permite sustituir un concepto por otro. Y en esa sustitución yo les intento encontrar un parecido. Por ejemplo, la evaluación de los aprendizajes, yo quiero poner una metáfora, la regla. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la evaluación de los aprendizajes es medir el desarrollo
cognitivo del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, explico la metáfora. Por eso, en la rutina 3-2-1 puente, aparece que en la segunda parte de las respuestas finales, usted puede explicar la metáfora si es que la mantiene o cambiarla y explicarla. ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el puente en esa rutina de pensamiento? La voy a poner en pantalla para ir cerrando con esta idea. Esa rutina me pone en situación de mediación, ¿sí? La mediación pedagógica no la hace solo, y aquí con esto quiero cerrar por ahora la sesión para que tengamos la oportunidad de ver los materiales y comenzar a participar en los foros hasta la próxima semana inclusive. La mediación pedagógica no es solo exclusivamente del docente. El docente la favorece, pero no es el único medio, pedagógico. La mediación pedagógica abarca la relación maestro-estudiante, abarca la relación estudiante-estudiante, abarca la relación estudiante-medio, abarca la relación estudiante-recurso, porque los recursos y los medios son distintos, ¿no? Los medios tienen que ver más con la comunicación y el ambiente, los recursos tienen que ver más con el contenido y las maneras, guías de trabajo, videos. Bueno, los videos son medios, ¿no? El medio es el video y el recurso es el contenido con el que se montó el video, ¿sí? Entonces, la mediación es importantísimo esta parte para cerrar, porque el paradigma no se centra solo en el docente, sino en cualquier estructura que medie. Por ejemplo, para mí, las rutinas de pensamiento son estructuras de mediación, porque puede que yo no les explique bien, puede que yo no sepa bien un tema, o puede que usted no se sienta cómodo conmigo, pero si usted hace bien las rutinas de pensamiento, usted se va a llevar aprendizaje de esta asignatura. Le caiga bien el profesor o no, le parezca divertido o interesante el profesor o no, le parezca interesante lo que dice el profesor o no, le parezca dinámico lo que el profesor dice o no. Entonces, la mediación va más allá de la relación estudiante-docente. La relación de la mediación es mucho más amplia y por lo tanto es más variada. Con estas tres ideas fundamentales, más el trabajo por hacer, les dejo la palabra por si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que quieran que revisemos. Dayana, Joanis, Mayrubis, Olga, Osiris, Heidi, Oscar. Okay. Yo. A ver. Buenas noches, profe. Compañeros, profe, ahorita, o bueno, en el transcurso de los días, porque vi en el foro que la fecha límite 7, ¿no? Sí. Nosotros ahora, o los días posteriores, vamos a subir en el foro 1 las 3 ideas y las 2 preguntas más nuestra metáfora inicial, o sea, lo que hicimos hoy. No, esa es la tarea 1. Bueno, esa es la tarea 1, que ese sería en el foro, ¿no? No, la tarea 1 es única y es la que estás viendo en pantalla, es la rutina 1. La tarea 2, voy, escúchame. Esta es la tarea 1. El foro 1 y la tarea 2 se refieren a la rutina veo, pienso, me pregunto. Son 2 rutinas, para no confundirme. Aquellos son con los videos. Exacto, con los videos, exactamente. Entonces te repito, fíjate, esto que ves en pantalla es rutina de pensamiento 3-2-1 puente, ¿sí? Esa es una rutina. Está la lectura, el paradigma de la mediación, estoy en la pantalla en la parte izquierda, ¿sí? El paradigma de la mediación, respuesta a los desafíos del siglo XXI, y después dice rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. Esa es la que vas a usar en el foro 1. Okay. Y la vas a usar también en el foro 2. Solo que en el foro 1 se centra en Jean Piaget y en el foro 2 se centra en Lev Vygotsky. ¿Ahora sí? Sí, y entonces esta que tiene aquí presentada, la del puente, 1, 2, 3 puentes, ¿dónde subo esa? ¿Ese está el espacio en tareas? Para en tarea 1, voy a tareas. Voy a ir a tareas para mostrarlo
visualmente y eso nos queda mejor. Perfecto. Gracias. Voy a tarea. Ajá, estoy en vista de estudiante. Fíjate, lección 1, tarea 1, rutina de pensamiento 3-2-1 puente, parte 1. ¿Sí? Lección 1, tarea 2, rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, trabajo individual. Si yo abro allí, me dice que esto es después de haberla colocado en el foro de discusión 1. ¿Sí? Si voy a la tarea 3, que sería la lección 2, recuerden que estamos recuperando la primera semana, lección 2, tarea 3, entonces me dice, aquí está el error, quizás tengo que cambiar, esto es foro 2, lo mismo, pero foro 2. ¿Ok? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Vale, voy a corregir de una vez para que no nos confundamos, ¿no? Esto es foro de discusión 2. Coloco entre paréntesis, let bit goes. Ahora sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Oscar nos dice que no. Los demás, ¿cómo estamos? Si yo les pidiera en una frase qué nos llevamos hoy de lo que hemos discutido en esta primera parte y lo que les he comentado, ¿qué sienten que se llevan hoy? En frase, en concepto, en idea. Bueno, yo me llevo que debemos ser capaces de transferir o transmitir nuestros conocimientos de nuestras áreas en los que vamos a estar ejerciendo, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, Me yo quedaría, insistiría muchísimo en ese sentido, Laura, en transferir, ¿no? Porque el concepto es transferir, transferencia didáctica, ¿no? Porque transmitir, y aquí sí hay una diferencia del concepto, Pónganse a ver, cuando yo transfiero dinero de una cuenta a otra, una se vacía y la otra se llena, ¿cierto? Correcto. Por Sí. eso en didáctica es esa transferencia. En Ajá. cambio, cuando yo transmito, si yo transmito una señal de televisión, esta permanece y puede que aunque yo la siga transmitiendo, ¿sí? Se queda en un solo lado. Se queda de un solo lado y puede que el otro no reciba. Es correcto. Sí, entonces por eso el esfuerzo en Transferir. didáctica de usar el concepto transferir. Así que buenísimo. Joanis, querías comentar algo. Sí, profe, yo me quedo también casi similar a lo que dijo Laura, de transferir y que no es solamente de profesora a estudiante, sino que también es en ambas vías, también es por medio del estudiante con los medios, el estudiante con los recursos, o sea que es diferentes tipos. Así es, así es. Así es, que no es solamente entre las personas, sino el aprovechamiento de todo. Y por eso es tan importante. A veces no se toma en cuenta, ¿no? Pero a veces por eso es tan importante el espacio físico. El reclamo a veces de muchos maestros con el espacio físico es que un espacio físico donde el niño no esté, por ejemplo, un niño no esté cómodo, hablar de una donde no haya aire acondicionado, tampoco hay abanico, las ventanas están selladas, todo el mundo tiene. ¿Quién tiene disposición para escuchar, para aprender, para recibir información? Eso, evidentemente, eso es mediador también, o es un obstáculo de la mediación. Entonces, por eso no es solamente la persona, que es decir mucho, eso sí. De hecho, hay algunas áreas de trabajo de lo que es la mediación, que se centran en algunas características del docente como la oratoria del docente, la dicción del docente, la forma respetuosa con la que se expresa el docente, el tono de voz,
si estuviésemos presencialmente, hasta el modo de vestir del docente. Y eso no es nuevo, esas características vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Se trabaja en la didáctica. Ahora la mediación lo que intenta reforzar es cómo la mediación en general y el docente en particular se convierte en un efecto mediador, ¿sí? Si usted se siente, repito, incómoda con un docente, eso es probable, pero si usted al final desea aprender y tiene interés, pues usted sortea la relación con el docente, pero procura llegar a lo que desea aprender, a lo que desea leer, a lo que desea de alguna manera llevarse. Entonces ese es un poco el ejercicio. ¿Alguien más quiere comentar algo o expresar alguna idea? Profe, Dayana y Mayrubis. Adelante. recuerdo que en las distintas capacitaciones que me ha tocado recibir, hubo una que sí tenía el título de mediadores de lectura, y entonces nos enseñaban a entablar una relación más amena entre adolescentes con el libro, que no era como solo como obligarlos o ordenarles que debían leer tal o cual libro o novela, sino nos enseñaban distintas herramientas. En esa persona aprendimos distintas herramientas para que ellos pudieran tener para que pudieran experimentar por sí mismos ese amor por la lectura, a través de recuerdo, ¿no? Muchísimas cosas creativas que nos pusieron a practicar. Y era eso, ¿no? Al final era porque era para adolescentes, mediadores de lectura para adolescentes. Era eso, como enamorar a los chicos del hábito de la lectura, y se llamaba así, ¿no? Mediadores. Entonces ahorita recordé e hice como ese clic, ¿no? Entre el título del taller y esto que estamos viendo ahora. No le escuchamos, profesor, o yo no escucho, profesor. Yo tampoco. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Que me llama la atención, Dayana, lo que dijiste al final, como te estoy viendo por la cámara, hiciste hasta un gesto, ¿no? Hiciste clic. Cuando veas el video de Jean Piaget, si no lo has visto, te vas a dar cuenta de eso. Que ese clic que acabas de hacer con esa formación que recibiste, te va a permitir a ti asimilar. Entonces vas a comprender el proceso de asimilación, no solo porque alguien te dijo la teoría de la asimilación, sino porque lo estás viviendo. Esto es asimilación, es decir, que de un concepto A que yo estoy conociendo o que conocí, este nuevo concepto me hace volver sobre él y hago dos ejercicios. Asociar, porque lo estás asociando, y ahora lo vas a asimilar. ¿Por qué? Porque ahora ese ejercicio que hiciste en la mediación de la lectura del adolescente, lo vas a incorporar ahora al trabajo con adultos. Y ese es lo que Piaget dice, que definitivamente pasas de la adaptabilidad a la asimilación. Cuando veas el video, te vas a acordar de mí en ese sentido, porque vas a darte cuenta que eso que te está pasando ahora, que nos lo has compartido y que tu cara se brillaba porque te recuerdas que parte incluso de tu ejercicio profesional te trajo a colación el tema, vas a ver cómo es el proceso que Piaget dice que estás viviendo. Evidentemente, cuando él lo explica, y esto sí quiero dejárselos claro, y menos mal que lo quiero traer a colación, ustedes van a ver muchos aspectos de Piaget muy relacionados a los niños, porque Piaget basa el desarrollo cognitivo, su teoría de desarrollo cognitivo, en el crecimiento de la cognición de sus hijos, que tuvo varios, dicho sea de paso. Entonces él hizo unos diarios de observación de sus hijos y fue viendo cómo sus 6 hijos, 5 hijos, 6 al final, pues iban creciendo y cómo en qué edades y en qué momentos hacían qué o cual cosa. Entonces su análisis como psicólogo después es decir, bueno, el desarrollo cognitivo de un niño se da desde que nace. Pero en ciertas edades hace esto, en estas otras edades hace esto y es capaz de esto. En estas edades ya es capaz de tal o cual cosa. Y usted va a entender
Lo que pasa es que aquí son pocos los que son docentes de profesión, que ahora todos van a ser docentes universitarios en cuanto a su área de conocimiento. Pero los que hemos trabajado con niños y con adolescentes, con Piaget entendemos por qué un contenido, voy a decirles esto sencillamente, porque un contenido que ya yo di en quinto grado, yo lo vuelvo a repetir en octavo. Es que en quinto grado no tenía la misma madurez que tiene ahora en octavo. Y en octavo no tiene la misma madurez que tiene en cuarto año. Entonces yo necesito, no es que repita el contenido, es que lo voy a transferir de acuerdo a las características de ese niño en ese momento. ¿Sí? Lo mismo nos va a suceder con los adultos. Usted va a decir, hay cosas que usted, ya nos va a pasar a todos y va a acordar de mí el que todavía no ejerce, pero cuando esté en la universidad, con ustedes no me pasa porque ustedes son profesionales y muchas veces llegan ya a la maestría con algunos años de ejercicio o al menos de ejercicio de vida, ¿sí? Pero cuando estás con pregrado, pero ¿por qué no escriben bien? ¿Por qué les cuesta tanto redactar? ¿Por qué les cuesta tanto? Porque probablemente no lo desarrollaron bien cuando tenían que hacerlo. Entonces, para nosotros siempre es doble trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque si no aprendiste a interpretar bien un texto en secundaria, yo tengo que pasar porque lo interpretes bien aquí en la universidad y me puedas entender, ¿sí? Nos pasa mucho. Entonces, tiene que ver con conocer estas teorías para decir, ah, bueno, si me pasa esto, ¿con qué estrategia puedo desarrollar esta otra situación? ¿Vale? Es un poco la idea. Mayrubi nos querías también comentar. Gracias, Dayana. Gracias, Laura. Gracias, Joannix, con sus aportes hasta ahora. Mayrubis. Yo creo que ya me acaba de decir todo. No importa, dilo La con verdad, tus palabras. me llevo ese punto en el que nos comentaba lo importante que es la didáctica. Porque sí, conozco muchas personas a veces saben mucho matemáticas, pero no saben explicar matemáticas. Y lo que hacen es confundir y nos encontramos con un sinnúmero de profesores en los colegios secundarios, universitarios y de todo con una gran cantidad de conocimientos, pero son incapaces de poder llegar a su población escolar, transmitirle ese conocimiento. Como decía Oscar, llego al campo laboral y no sé nada, porque tuvo profesores de pronto que no supieron llegar a él. Y ese cambio de estrategias que me dice usted, a veces nosotros nos encontramos con nuestros estudiantes y estamos viendo que por aquí no avanzamos y tenemos en el camino que buscar otra forma de llegar a ellos. Entonces, esa es una habilidad que no nacemos con ella, pero nosotros podemos irla desarrollando y a medida que va pasando y transcurriendo los años, vamos ganando experiencia, vamos aprendiendo mucho más a saber cómo llegar a nuestros estudiantes, sean los niveles en los que estemos. Así mismo es, Mayrubi. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte antes de cerrar por ahora? Entonces, repaso. Tarea 1, rutina 3-2-1 puente, primera parte, lo que acabamos de hacer que compartimos. Tarea 2, veo, pienso, me pregunto sobre Jean Piaget, foro 1. Tarea 3, veo, pienso, me pregunto sobre Lev Vygotsky, foro 2. Recuerden que es el mismo formato que van a colocar en ambos lugares, solo que en el foro no lo van a adjuntar, sino que van a compartir sus respuestas para hacer la discusión. ¿Ok? Vayan pensando en la microclase. Y les dejo eso de tarea. Vayan pensando en la microclase. No me tienen que decir sobre qué lo van a hacer. No. Solo vayan pensando que la microclase es el trabajo final y que consta de dos partes. Una parte que se centra en la planificación de esa clase y la ejecución de esa clase. ¿Ok? Y que tiene 10 minutos, no más. Son 10 minutos. De acuerdo a cómo el grupo vaya evolucionando de aquí a la última clase, establecemos el mecanismo de entrega de la microclase. Hay grupos que son muy grandes, entonces yo los he trabajado con Flipgrid. ¿Se acuerdan del Flipgrid
para la versión final del trabajo, con la diferencia de que asigno coevaluadores desde una vez. Por ejemplo, Dayana presenta su microclase y Olga, pero eso un sorteo, ¿no? Olga y Laura son sus coevaluadoras. Heidi presenta su microclase y Joanis y Mayrubis son sus coevaluadoras, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, a veces lo he hecho así cuando es virtual, porque en algunos grupos me he estado hasta las 5 horas haciendo las microclases, y al final no les prestan atención a los compañeros porque se cansan, y es verdad. Y yo mismo llego a un momento en que pues no tengo la misma energía que los 3, 4 primeros a los que les dije de todo, para ayudarlos, por supuesto, siempre en el marco del respeto y del trabajo andragógico, y ya los últimos casi que sí, lo hiciste excelente, y resulta que no siempre es así. Entonces, para evitarnos eso, pues que también a ustedes la microclase les quede, porque eso también ha sido positivo. En esta asignatura, los que hacen esa microclase digital, virtual, a través de video, ¿qué es lo que sucede? Que hacen la microclase y les queda como un objeto de aprendizaje. Las preparan también, sus videos. Por ejemplo, ya yo quiero dar clase o hay un tema que me gusta muchísimo, yo lo preparo, y hay algunos que han abierto su canal YouTube con su propio video de microclase. Entonces, les digo desde ahorita para que se animen. Tampoco es que tienen que hacer un canal YouTube, yo no estoy diciendo que hagan canal YouTube. Estoy diciendo que algunos han llegado a eso. Usted le pone el límite hasta donde quiera llegar, ¿ok? Yo solamente le doy ideas, por si acaso. Entonces, les dejo eso y piensen, bueno, ¿qué tema me gustaría desarrollar en mi microclase? Y, por supuesto, que la próxima semana, sobre la lección 3, la estructurabilidad y modificabilidad cognitiva de Forstein, un judío, y digo judío porque lo hizo en el entorno de la reflexión sobre varios aspectos que ha vivido la comunidad judía, ¿sí? Por eso hago mención a eso. De alguna manera también refuerza una visión de cambio en la manera de conocer las cosas, ¿no? Que no siempre es sencillo, pero se logra. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Buenísimo. Voy a cerrar la grabación, no sin antes pues despedirme y agradecerle el esfuerzo. Hay algunos compañeros que no han podido conectarse.